Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, su señora, nuestra primera dama, doña María Juliana de Duque, maestro Nobel, admirado líder Mario Vargas Llosa, Luis Guillermo Echeverry, su señora, timonel de Primero Colombia, gran convocante de este foro, muy apreciados panelistas, Gerardo, muy apreciados integrantes, ministros, ministras, integrantes del gobierno del presidente Duque, muy apreciados asistentes. Señor presidente, muchas gracias. A mí me da mucha pena que Luis Guillermo se empeñe en que yo hable en este espacio. Yo me azaro hablando delante de usted. Le pedí mucho que me dispensara de hacerlo. Y muchas gracias, Luis Guillermo, por esta gran convocatoria. Tengo que rendirle un homenaje a Fabio Echeverry Correa. Aquí está Elena Mogollón, porque con él empezamos este esfuerzo muy al principio de los años 2000. ¿Y cómo lo lleva usted de bien? Muchas gracias, Luis Guillermo. Muchas gracias, maestro Mario Vargas Llosa. ¿Cómo nos honra usted? Este espacio debería ser todo para usted y para el presidente Duque. Uno piensa cómo dirigirse a usted y encuentra tantas facetas que nunca alcanzaría. Yo le diría dos cosas a los jóvenes. Yo veo una conexión entre sus novelas históricas y sus ideas políticas, porque sus novelas históricas lo han obligado a estudiar la historia con más profundidad que los científicos de la historia, que la República Dominicana, que el problema de Irlanda, que el Congo, que la monarquía belga, que los temas amazónicos, toda esa erudición que se refleja en sus novelas, está en sus novelas, está en sus ideas políticas. A los jóvenes quiero decirles esto. Ese último libro, El llamado de la tribu, es de obligatoria lectura, no de obligatorio estudio. Porque ahí nos cuenta el maestro Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, toda su experiencia conociendo muy de cerca el tema cubano, la Unión Soviética, un gran análisis de por qué eso fracasó. Y en unos ensayos agradables, profundos, muy bellos, nos resume las ideas de los grandes pensadores liberales. Yo, por ejemplo, al leerlo tuve que hacer una reflexión sobre Ortega y Gasset. Y al estudiar su ensayo sobre él, tuve que llegar a la conclusión que ahí no había pusilanimidad, sino equilibrio, en favor de que años después se restableciera totalmente la democracia española. Muchas gracias, maestro Mario Vargas Llosa. Luis Guillermo me ha pedido que le diga unas palabras sobre políticas para el desarrollo social. Yo he pensado mejor en hacer unas anotaciones sobre lo que, a mi juicio, serían restricciones al desarrollo social. El presidente Duque vive fatigado de escucharme a mí. Yo soy un político del pueblo, repetitivo y repetitivo y cansón y fatigante. Entonces el presidente Duque me ha escuchado muchas veces repetir que en mi concepto es obsoleta la división en América Latina entre izquierda y derecha, que tenemos que mirar cómo progresan las democracias a la luz de 5 parámetros: la seguridad, la inversión, las políticas sociales, la independencia de instituciones, el pluralismo participativo. Y cuando veo estos fracasos de los socialismos del siglo XXI en América Latina, que algunos les dicen populismo de izquierda, también pienso en lo que fue el periplo marxista,
los socialismos utópicos que antecedieron el manifiesto de 1848, la integración entre algunos de ellos y el manifiesto, los diferentes gobiernos que quisieron tener algunas variables y que finalmente produjeron ese gran fracaso para la humanidad, 130 millones de muertos, hambre, eliminación de la democracia, un siglo de atraso, no obstante que tuvieron diferentes variables. Con este socialismo siglo XXI o populismo de izquierda en América Latina, uno diría que hay variables que finalmente conducen a lo mismo, al fracaso. Por ejemplo, Venezuela era un país de 4.000 asesinatos, cuando en Colombia había 28.000. Y cuando en Colombia se baja a 12.000, allá se sube a 24.000, con 20 millones de habitantes menos. ¿Quién creó esa violencia? El socialismo siglo XXI. Armando grupos de bandidos, los colectivos, y a través de una gran coordinación entre el gobierno y esos grupos de bandidos a su servicio, y convirtiendo a Venezuela en un corredor marítimo, terrestre y aéreo de narcotráfico. Cuando este país tenía 3.000 secuestros, allá había 60. Y cuando aquí se bajó a 120, allá subieron a 1.600. Creyeron que les bastaba una economía de reparto. Con odio acabaron con la empresa privada. Era un país de 13.000 empresas, industrias. Nominalmente se dice que quedan 4.000 y trabajan en los mínimos. Era un país que en el hato bovino tan importante para América Latina tenía 16 millones de cabezas. Hoy se habla de menos de 6 millones. Con odio por la empresa privada la acabaron, creyeron que era suficiente con el petróleo, se dedicaron a repartir bonanzas y cuando América Latina tenía un 40% de pobreza, Venezuela tenía 20%. Y ahora que el promedio latinoamericano es de 27% de pobreza, Venezuela ha subido al 86%. ¡Qué desastre! Yo creo que todo eso tiene que hacernos pensar. María Angélica Correa, la investigadora periodista venezolana, denunció cómo, muy al principio del gobierno Chávez, ellos empezaron a cometer crimen de Estado y el crimen del fiscal Anderson, dicen que no, que fue desde Colombia, los paramilitares de Uribe, y fue el primer crimen de Estado que ella lo descubre en un estudio muy profundo que se refleja en su libro, cuya nueva edición la presentó recientemente aquí en la Feria del Libro de Bogotá. Se tomaron la justicia para actuar con una justicia corrompida. ¿Y qué decimos del pluralismo? En 2013, cuando ya habían avanzado mucho en la eliminación del pluralismo, todavía tenían 90 medios impresos. 66 han dejado de circular. Y estamos haciendo la cuenta apenas desde el 2013. Un periódico legendario de Venezuela, El Nacional, solamente tiene una edición virtual desde el extranjero. Sus directivos no pueden vivir en Venezuela. La norma es, le venden a los amigos del gobierno, expropiamos o cierran. ¿Se le parece a uno a Cuba? Cuando empezó la revolución castrista, en aquel 1 de enero de 1959, nos dice la historia que Cuba tenía 7 canales de televisión independientes, 63 periódicos. Hoy, los defensores de la revolución cubana dicen que tiene muchos canales, salidas de televisión, todas estatales, con un contenido que solamente es el del Partido Comunista, el de la dictadura. Chávez, con un consejo muy bien dado de Castro, dijo, hoy no se puede llegar por la vía armada, tienes que llegar por la vía electoral. Y las disculpas electorales son la corrupción y la pobreza. Cuando llega Chávez, Venezuela había superado mucho el fenómeno de corrupción.
Había pasado el gobierno transitorio de don Ramón de J. Velázquez íntegro y el segundo gobierno del presidente Caldera. La Venezuela de 1998, cuando eligieron a Chávez, iba muy bien. Sin embargo, con esas dos banderas lo eligieron y todo el empresariado participó de esa elección y la celebró. Utilizaron la democracia para llegar, pero poco tiempo después, cuando perdieron el plebiscito, el referendo se lo robaron. Aplicaron aquella fórmula de Chávez: tú tienes que determinar de cualquier manera, de Castro, los resultados de los procesos democráticos que permitas. No, eso es la única democracia que te sirve, es la que tú controles, y aquella cuyos resultados los determines tú. 3 casos semejantes de referendos robados en América Latina. Venezuela, el de Evo Morales, que lo perdió. El pueblo boliviano le dijo: no más reelección, y ahora va, y el otro callo por respeto al auditorio. ¿Ustedes se acuerdan? El plebiscito. El rescate de Venezuela. El presidente Duque, para honra de Colombia, ha liderado una coalición internacional sin precedentes. No nos podemos desilusionar por las dificultades. El tema no se resuelve de medianoche para el día. Ahí lo importante es la perseverancia. Quiero contarles esto. Cuando mi generación estaba joven y con el liderazgo de Alberto Lleras y de Rómulo Betancourt, coincidentes, el uno en Venezuela como presidente y el doctor Alberto Lleras presidente de Colombia, se emprendió una gran acción diplomática contra la exportación guerrillera de la revolución castrista. Nunca tuvo la convocatoria que ha tenido el presidente Duque en esta gran gestión diplomática contra la dictadura de Venezuela. No sabe o no en qué momento se va a resolver el tema, pero hay que persistir. Y me preocupa mucho el rescate. Es que cuando se hace el tránsito de la dictadura de Pinochet a la restauración democrática de Chile, la economía estaba muy bien. ¿Qué se va a hacer con la economía destruida de Venezuela? Con el aparato productivo de Venezuela totalmente destruido. Ese es un problema. Cuando yo oí ahora al ministro argentino, pensaba: si allá ha sido difícil, ¿cómo será en Venezuela ese rescate? Y los costos y los riesgos políticos, porque esos rescates implican unas acciones muy crueles que muchas veces los pueblos no las resisten y entonces quieren volver a lo que los condujo al fracaso. Aquí está un gran dirigente de Ecuador, un gran líder, Guillermo Lasso, a quien saludo con todo aprecio. Escuchamos ahora en el panel anterior unas referencias bien importantes al caso ecuatoriano. Estamos hablando de restricciones al crecimiento. Cuando Ecuador, en el gobierno Correa, tenía inversión privada del 4 o 6%, inversión extranjera de 100, 500, 800 millones de dólares al año, uno estudiaba el marco regulatorio ecuatoriano. Y, por ejemplo, en el tema tributario, la tributación ecuatoriana era mucho más amistosa y atrayente para la inversión que la colombiana. Y entonces, y un país con mucho menos riesgo de expropiación, entre otras cosas, porque es un país pequeño, con 2 millones de hectáreas entre agricultura con una alta productividad y con un campesinado propietario en gran número. Uno se preguntaba: ¿por qué no hay inversión en Ecuador? Yo llegué a la conclusión que por el temor que generaba la hostilidad del presidente Correa. Y eso me hizo llegar a la conclusión de que la seguridad, como uno de los factores necesarios para que se dé la inversión y se posibiliten las políticas sociales, tiene que ser una seguridad física, una seguridad legal y una seguridad política. ¿Quién iba a invertir en Ecuador? Con un gobierno todos los días rabioso contra el sector privado, pero no hablar de los fenómenos de corrupción y de lo otro, lo que hizo con la restricción de libertades y de prensa.
Escuchamos ahora unas intervenciones formidables sobre Argentina, pero allá la verdad es que no había habido gobierno que acabara con un mal gobierno que acabara con un país tan rico como Argentina. Y si no llega Macri, los Kirchner acaban con Argentina. Esa mezcla de rabia con el sector privado, de no expropiaron como en Venezuela. Les quedaba muy difícil, pero ya nos dijeron cuánto menos por el kilovatio de energía le cobraban a la ciudadanía de lo que valía, o cuánto menos por la factura de gas de lo que valía, etc. Esas medidas, un asistencialismo insostenible, convirtieron a Argentina en el país más gravado del mundo. Allá no expropiaron la propiedad, pero expropiaron las utilidades. Y a eso le sumaron la corrupción. Muy difícil la tarea de Macri. Ojalá gane, como ahora se dijo. Pero yo quisiera compartir con ustedes esta reflexión. Es un país de 42 millones de habitantes. Tiene 3 millones de empleados públicos. La ciudadanía no quiere trabajar en el sector privado, no quiere sino empleo público. Es mucho mejor remunerado hoy el sector público que el sector privado. Y un país de 42 millones de habitantes el Estado gira 21 millones de cheques al mes entre los empleados públicos, los pensionados y los subsidiados. Unas enormes restricciones al desarrollo social. Si ha habido un gobierno que uno pudiera llamar de izquierda, respetable, es el de Uruguay. Pero miren esta dificultad, un país de 3 millones de habitantes tiene 300.000 empleados públicos. Y en los últimos 3 años ha eliminado 48.000 puestos de trabajo en el sector privado. Esas son restricciones a las políticas sociales, queridos amigos. Nicaragua. Hasta hace poco tiempo le oí decir a muchos empresarios del continente, magnífico invertir en Nicaragua. La economía va muy bien y es el único país seguro de Centroamérica. Ortega controla eso. Y él nos dice, inviertan, no se metan en la política, ganen plata, que aquí les va muy bien. ¿Dónde estaba la restricción al crecimiento? Un país sin instituciones. Y eso, la cuenta llega, tarde que temprano. Vean las cifras. Ahora crece la violencia y la economía está en números negativos en Nicaragua. Y un tema común de restricción al crecimiento, ya se habló de él hoy aquí, la corrupción. Déjenme hablar unos temas de Colombia, positivos. Cuando se hacía, muy queridos ciudadanos, el estudio ordenado por el Banco Interamericano sobre la economía latinoamericana del siglo XX, me tocó participar con la investigadora Rosemary Thorpe en la Universidad de Oxford en ese examen y le reconoció a Colombia un gran manejo en el siglo XX. Dijo, fue magistral para que prosperara la caficultura en un país de tanta montaña, que el Fondo Nacional del Café se hubiera creado y su manejo no lo hubiera hecho el Estado, sino la Federación de Cafeteros. Magistral que el presidente Carlos Lleras hubiera desatendido recomendaciones internacionales equivocadas y hubiera dictado el Estatuto de Control de Cambios, el Decreto 444, que los viejos aquí lo recordamos. Fue muy oportuna la decisión del gobierno López Michelsen de impedir que a Colombia llegaran los dólares del Oriente Medio en aquella bonanza petrolera que hicieron crecer enormemente el endeudamiento latinoamericano y condujeron a los procesos de default. Colombia lo hizo muy bien. En esas épocas de la hiperinflación, aquel año cuando más inflación hubo fue el 33%, 27%, y empezó a bajar. Y las inflaciones que nos hablaban del resto de América Latina era 1.000 al año, 3.000, 4.000, 5.000. Colombia, un país de instituciones,
que se van a fortalecer en el gobierno del presidente Duque. Cosas muy buenas, restricciones. Los gobiernos de Colombia han sido declarados amigos de la empresa privada, pero la restringen. Y en alguna forma nos han llevado a tener crecimientos mediocres, desempeños mediocres en seguridad, desempeños mediocres en crecimiento económico, desempeños mediocres en política social. Las políticas de estímulo duran muy poco, ¿no? Esos incentivos son una gabela a los ricos, no se pueden mantener. Esa ley de estabilidad de reglas de juego está afectando la soberanía del Estado, hay que derogarla. Si algo se habló hoy aquí es de la necesidad de políticas de largo plazo. Sobre el tema de la violencia. Y entonces el alegato del discurso, que la inequidad colombiana ha sido la causa de la violencia, la falta de democracia. Primero, esta violencia que se acrecentó desde los principios de los años 60, cuando ya el país había superado la violencia política. Esta violencia ha estado en un horizonte de mejoramiento democrático. Y la comunidad internacional no lo entiende. Aquí no era el tema de las dictaduras militares del continente, con ejércitos violadores de derechos humanos a su servicio. Aquí era el tema de unas guerrillas marxistas, después unas guerrillas narcoterroristas, unos paramilitares narcoterroristas, enfrentados a un Estado en proceso de mejoramiento democrático y a unas Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución, que cuando algunos de sus integrantes ha violado las normas ha ido a la cárcel. Y es muy importante decirle esto a la comunidad internacional y a los jóvenes colombianos. En los gobiernos del Frente Nacional, la pobreza disminuyó enormemente. Los problemas se acentuaron a medida que siguió fortaleciéndose la violencia. Qué mala narrativa han tenido algunos de nuestros compatriotas para desfigurarle esta realidad a la comunidad internacional. ¿Qué encuentra el presidente Duque? El presidente Duque encuentra un país que pasó de 42.000 hectáreas de coca a 209.000. Todo por el acuerdo con la FARC. Un día de 2002 empezaron a anunciar en La Habana que para la FARC el narcotráfico era delito político, que no tendrían cárcel ni extradición, que tendrían elegibilidad política, que no habría fumigación, que la erradicación sería voluntaria y siempre y cuando la comunidad lo aceptara. Ese día empezábamos la línea de reversa a subir de 42.000 hectáreas, en el 2015 86.000 y al presidente Duque le entregan 209.000. Por primera vez en los últimos años, desde 2013, que se estanca el crecimiento gracias a que llegó un gobierno con toda la determinación. Pero además al presidente Duque le heredan otra cosa, lo dejan sin armas para combatir la coca. Yo le decía en Madrid al maestro Mario Vargas Llosa esto, que me parece muy inteligente lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque. Porque el gobierno del presidente Duque se salió, no se dejó encasillar en ese antagonismo entre el prohibicionismo y la legalización. Y si bien interpreto al gobierno del presidente Duque, y lo hago con todo respeto, ha dicho, al consumidor no hay cárcel, prevención a la juventud, fortalecer valores de familia, rehabilitación. Al narcotráfico sí, eliminar los cultivos. Y el decreto del decomiso, que ese es un gran logro para Colombia, porque el decreto del decomiso no está diciendo, vaya, métame a la cárcel al consumidor. Lo que está diciendo es, recójala todo lo que haya de drogas, en las calles, en los parques, en las escuelas. La opinión en la ciudadanía, nosotros tenemos que ser voceros, pidiendo a las autoridades que acompañen a su presidente todos los días en la aplicación de ese decreto. A mí me parece que es un punto muy equilibrado. Esta mañana uno de los panelistas dijo cómo América Latina contribuye con el 36% en el globo terrestre con los recursos naturales primarios.
Hace años veíamos que en el presidente Duque que América Latina tiene el 50% de la selva virgen del planeta. Este país todavía tiene 600.000 kilómetros de selva virgen que hay que cuidarlos. El plan de desarrollo del presidente Duque incorporó una figura muy importante que se llama pago por servicios ambientales. La selva hay que remunerar su cuidado. Uno no le puede decir al campesino brasilero, no destruya la selva para sembrar soja o pastura sin darle una alternativa. Yo creo que esa alternativa del cuidado de la selva, de los ríos, etcétera, es bien importante. Hay mucha ilusión con esa norma que se ha aprobado en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque. El presidente Duque encuentra unas fuerzas armadas desmotivadas y con problemas de corrupción, que muy valerosamente han venido enfrentando. ¿Qué encuentra en la economía? Este país llegó por unas políticas que venían a niveles de inversión del 27-28, estaba llegando al 30%. Y ese viento se les acabó en el 2015 y empezó a bajar. Y el gobierno encuentra que ya había bajado del 27 al 22. Un desánimo inversionista tremendo. Las cuentas fiscales en lo peor, no por el petróleo. Lo que pasa es que en la bonanza petrolera, mientras la costumbre aquí era gastarse medio punto del PIB, 1,5 en recursos por parte del Estado, en la bonanza petrolera, el gobierno que presidió al presidente Duque se gastó hasta el 3,5 del PIB. No hubo ahorro. Y uno ve el deterioro de las finanzas públicas aún en la bonanza petrolera. El deterioro de la inversión se empieza a ver antes de que empezara a caer el precio del petróleo. Con las calificadoras de riesgo amenazando por la herencia recibida. Con un problema, lo decía la ministra de Minas aquí, el gobierno del presidente Duque va a dejar 8 o 10% de la canasta de energías renovables, que la eólica, que la energía solar, de brisa, etcétera, pero responsablemente buscando petróleo. Que un país de 48 millones de habitantes con estas dificultades fiscal-financieras que hacen 8 años sin petróleo, con un país que le falta 5 millones de hogares por conexión al gas natural que hace sin gas natural. El presidente Duque recibe ahí una pésima herencia y yo creo que hay una orientación de esa política energética muy equilibrada y un estancamiento social. Este país frenó la reducción de la pobreza desde el año 2014. Se quedó en el 27. Y esa reducción de la pobreza, yo quiero recordar esto. De acuerdo con el estudio que hicieron 2 connotado colombianos, Juan Luis Londoño, fallecido tan tempranamente, y Santiago Montenegro, en este año del segundo centenario de la batalla de Boyacá, de haber seguido lo que venía, y ese estudio yo lo hice en 2005-2006 y se vio actualizar en cada momento, la pobreza debería estar en el 15%. Desde el año 2015 la estancaron en el 27%. Yo soy un político de pueblo. Con el perdón del presidente Duque y de los funcionarios, voy a tener que hablar de política. Presidente, usted sabe que yo me azaro hablando delante de usted, me va a perdonar. Y usted me metió en esa, Luigi. Yo nunca me atrevo a hablar delante del presidente, lo acompaño a algunos eventos públicos y yo voy por ahí valiéndome de mi tamaño escondidito. ¿Qué plantea nuestro partido? Porque quiero hacer una pregunta. Al final, que ustedes hagan una reflexión. Si el planteamiento de nuestro partido es un planteamiento de populismo de derecha o un planteamiento de sostenibilidad democrática. Ese es un reto conceptual que queremos plantear. Nuestro partido, para nosotros es fundamental la seguridad. ¿Por qué democrática? Porque nosotros nunca participamos de la doctrina de seguridad nacional de América Latina, que sustentaba dictaduras. Seguridad democrática para todos, sin violación de derechos humanos y sin impunidad.
el presidente Duque, entre la herencia que encontró un problema enorme de impunidad. Yo no sé qué es más grave para un gobierno, si tener que enfrentar un problema de violencia o tener que enfrentar el problema de impunidad y de un acuerdo que le dejaron que va a valer 30.000 millones de dólares. Y con los resultados, el crecimiento del ELN, el crecimiento de las bandas criminales, la cifra oficial no, de todos los entendidos que opinan en el tema, más baja es que hay 3.000 reincidentes de FARC. Esa es una herencia muy grave. Y miren, entonces ahora, mientras estamos en este foro, en Caracas está empezando el foro Sao Paulo. Y yo tengo que hacer esta denuncia. Que hayan ido unas personas que quieren la paz, que están en el Congreso, nosotros los respetamos, así estemos en desacuerdo con lo que firmaron en La Habana, ellos verán. Nosotros no nos oponemos a eso. El problema es que allá en el foro de Sao Paulo, en la reunión de Caracas, están los fugitivos. ¿Por qué no le dicen al país desde Venezuela? ¿Dónde está hoy Márquez? ¿Dónde está Santrich? ¿Dónde está el Paisa? ¿Quiénes de ellos? De los del ELN y de aquellos de todos los reincidentes de la FARC están hoy en el foro de Sao Paulo en Caracas. Y lo digo es porque hay información, e información seria, queridos amigos. Y por eso hacemos la distinción entre los que tienen el válido derecho a estar allá y aquellos que le han quedado mal a Colombia, que volvieron a las armas y a la clandestinidad y que allá están. El gobierno nuestro, el partido nuestro plantea una relación fundamental entre inversión privada y política social. Para nosotros, la inversión privada es lo único que hace sostenible una política social en el largo plazo. Y una política social que vaya expandiéndose es lo único que le da legitimidad a la inversión privada y la hace sostenible. Por supuesto, estos procesos tienen desgastes. Claro que tienen desgastes. A mí me tocó asumir la responsabilidad de reformas laborales que generaron mucho desgaste. A los mayores les pregunto, ¿qué hubiéramos hecho en este país sin la Ley 50? Que acababa con el ahorro para el desempleo de los trabajadores, la cesantía que aquí se llama, y con la empresa privada. O desgaste ante los sectores que se llaman de izquierda. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos seguido con el monopolio del seguro social y no hubiéramos creado un sistema mixto que ha permitido el 100% de aseguramiento desdibujado en los últimos años por la corrupción? ¿Qué hubiéramos hecho sin una pequeña flexibilidad en materia de horarios que se hizo en la reforma de 2002? Y dicen, no, Uribe acabó con las horas extras. Estos procesos tienen desgaste, como tiene desgaste la desburocratización. Cuando yo era gobernador de Antioquia, dije, aquí hay que escoger entre educar o pagar esta burocracia. Eran 17.000 burócratas, dejé 5.000. Pero creamos 100.000 cupos educativos. Entonces, presentamos ese dilema, que es fundamental hoy en nuestro partido. Nosotros queremos más política social, menos gasto público, más carreteras, menos burocracia. No, pero es que usted bajó de 17.000 a 5.000, porque no tuve sino 3 años. Donde hubiera tenido un periodo de gobernador de Antioquia de 4 años, hubiera dejado eso en 600, que no necesitaba más, queridos amigos. Y en esto, nosotros nos sentimos muy bien identificados en los 3 pilares, muy bien interpretados. Lo aplaudimos y somos los seguidores de los 3 pilares del presidente Duque. El tema de legalidad, la cultura de respeto a la ley y la seguridad, el tema de emprendimiento y el tema de equidad. Nosotros en la campaña acompañamos totalmente el tema de transparencia. Hemos querido ver un Estado absolutamente austero, con menos impuestos. A este país le quitaron los estímulos a la inversión, le quitaron la ley que le daba a los inversionistas una garantía de estabilidad a 20 años y lo convirtieron en la 4ª economía más grabada del mundo. Nadie invierte. Ministro Carrasquilla nos decía esta mañana cómo la última reforma empezó a bajar impuestos para que este país haga nuevamente posible la inversión privada.
Pero nosotros hemos dicho, necesitamos menos impuestos y más remuneración. ¿Cómo hacemos si no van las dos cosas de la mano? Ahora había una discusión aquí en el panel anterior. La discusión era cómo se hacen reformas en Argentina sin darle respuesta a los sectores más pobres. Yo hago una pregunta. ¿Cómo disminuimos subsidios si no mejoramos remuneraciones? Yo creo que eso hay que entenderlo. Porque una política de largo plazo de crecimiento económico, si no está acompañada de una política social que legitime ese crecimiento, se vuelve insostenible. Nosotros seguimos insistiendo en menos gasto público, menos impuestos, mejor remuneración. No en una economía de confrontación, sino en una economía de fraternidad. Cuando el presidente Duque pone esa gran insistencia en la educación, le va a traer muchos réditos a este país. Ahora hablamos con el doctor Juan, que ya el gobierno ha entregado las primeras 48.000 becas, señora ministra. Y van a preparar este país para toda esta revolución tecnológica del mundo. Pero necesita flexibilidades laborales. Necesita la posibilidad del trabajo por días, por horas. Facilitar el trabajo en domicilio, etcétera, en cualquier región. Pero eso también necesita compensaciones. Uno para decirle a este país, aquí le bajamos los impuestos a las empresas. Tenemos que facilitar el trabajo por días, por horas. También tiene que decir, en nombre de una economía de fraternidad, vamos a mejorar los factores de remuneración. Una de las trampas que ha habido en América Latina es que se ha creído que se benefician a los trabajadores, y es uno de los obstáculos al desarrollo con toda la rigidez laboral. Sí que la ve uno en todos nuestros países, y eso ha sido una trampa, porque no ha beneficiado a los trabajadores, sino que ha sido un gran obstáculo al crecimiento. Para desmontar y evitar factores de rigidez laboral, necesitamos hacer otra cosa, que es mejorar la remuneración. A nosotros nos toca todos los días en el Congreso enfrentar proyectos que quieren crear más rigidez laboral, porque sigue ese discurso equivocado, queridos amigos. Que queremos facilitar la contratación y la desvinculación, eso necesita compensaciones. Yo diría a los distinguidos visitantes que el problema de Colombia no ha sido la empresa privada, sino la falta de empresa privada. Si ustedes le dan una mirada a Cartagena, en la zona industrial de Mamonalo, en la zona turística, quienes allí trabajan tienen buen nivel de vida, y quienes están en las zonas donde no ha llegado el desarrollo, viven muy mal. Las políticas tienen que ser de largo plazo. Cuando aquí tenemos el problema del solo Sao Paulo, el largo plazo no se garantiza sino ganando elecciones. Una buena política para que se conserve en el largo plazo en un país con gobiernos de 4 años sin reelección nos obligan a ganar elecciones. Ustedes nos ayudarán con una reflexión para que nos digan, ¿estas líneas corresponden a un populismo de derecha o a una convicción de sostenibilidad democrática? Por supuesto, apenas escuchemos a quien nos hace el honor, al ilustre visitante, al Premio Nobel, a Mario Vargas Llosa, vamos a escuchar a quien les dirá por qué la esperanza de Colombia, el presidente Duque. Muchas gracias.